Can Yaman en el ojo del huracán de nuevo, y esta vez no es por sus escándalos románticos, sino por algo mucho más serio. Imagínense la escena, un funeral, un momento de luto, de recogimiento, pues Can Yaman y su familia convirtieron eso en un auténtico plató de televisión. Sí, lo que escuchan. Parece que la tensión entre sus primos se desató justo en el peor momento posible. Vaya tela. O sea, ¿quién se comporta así en un funeral? No sé ustedes, pero yo creo que hay momentos y momentos para todo, y un velorio definitivamente no es el lugar para sacarse trapos sucios. Dicen que hubo insultos, miradas que mataban, y hasta quién sabe si llegaron a las manos. Qué vergüenza ajena me da solo pensarlo. Y todo esto supuestamente por viejas rencillas familiares, pleitos que vienen de lejos y que explotaron justo cuando todos esperaban apoyo mutuo. Para ser honestos, con Can Yaman nunca se sabe. A veces parece que todo es una estrategia publicitaria, un paripé para mantener a la gente hablando de él. Pero un funeral, eso ya es cruzar la línea, ¿no creen? ¿Hasta dónde llega la necesidad de protagonismo? ¿O es que de verdad las cosas están tan mal en su familia que no pudieron contenerse? Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay muchas envidias y resentimientos acumulados. Los Yaman son una familia con cierto renombre y cuando el éxito llama a la puerta de uno, como le ha pasado a Can con su carrera, pues a veces se abren las grietas. Quizás algunos primos se sienten opacados, o creen que él no ha compartido el éxito, o quién sabe. Las razones pueden ser muchas, pero el resultado es terrible. Muchos dicen que Can Yaman es un personaje conflictivo, que le gusta el drama. Y bueno, a veces los hechos le dan la razón a esa gente. Pero yo sospecho que esto va más allá de su personalidad. Es el reflejo de una dinámica familiar tóxica, donde las apariencias son más importantes que los sentimientos reales. Y en un momento de duelo, donde se supone que todos deberían estar unidos contra la tristeza, pues se destapan todas las miserias. Y lo peor de todo es que esto le da munición a los que critican a Can Yaman. Dicen que es un maleducado, que no respeta nada. Y si bien yo no soy quien para juzgarlo viendo estas imágenes, pues uno se queda pensando. ¿Es que nadie en esa familia tiene un mínimo de decoro? ¿Ningún adulto con dos dedos de frente que diga paren todo, estamos en un funeral? A mí me da la impresión de que esta situación les va a pasar factura. No solo a la imagen pública de Can Yaman, sino también a la relación con sus propios primos. Porque hay cosas que una vez dichas o hechas, ya no tienen vuelta atrás. Y en un evento tan delicado como un funeral, las heridas se vuelven mucho más profundas. Esto nos enseña que por muy famosos que seamos, por muy millonarios que tengamos la cuenta bancaria, los problemas familiares, las envidias, las rencillas, de esas cosas no se van con el dinero. Al contrario, a veces se acentúan. Y tener un primo famoso y exitoso puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo se maneje la situación. Y la verdad, me pregunto qué habrá pasado después. ¿Se habrán disculpado? ¿Habrán arreglado sus diferencias? ¿O seguirán con esta guerra fría familiar que ahora ha explotado en plena cara de todos? Porque la imagen que proyectaron es la de una familia disfuncional, y eso, créanme, a la larga, es muy perjudicial. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Can Yaman debería haber intervenido para calmar la situación, o él también es parte del problema?